un abogado costarricense que ha sido presidente del subcomité del protocolo facultativo. También es consultor a nivel de Naciones Unidas y ha trabajado muchos años en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Eh, bueno, esta noche Víctor nos va a acompañar para hacer algunas reflexiones acerca del desarrollo del movimiento de derechos humanos en Latinoamérica. A través de estos 30 minutos, 35, 40 minutos, Víctor va a poder darnos algunas reflexiones acerca de cómo ve el desarrollo del movimiento de derechos humanos en el contexto latinoamericano. Sin más presentación, le dejo la palabra a Víctor. Muy buenas tardes, Carlos, a ti, a la gente linda del CAP, a los organizadores y a todos los participantes de los distintos países de América Latina. Para mí es un gran honor estar con ustedes. Lamentablemente, bueno, mi plan era estar físicamente con ustedes. Motivos de fuerza mayor me obligaron a no poder viajar. Espero que sepan entender las razones que son muy justificadas y pues aprovechar que la tecnología nos permite un acercamiento a la distancia. Me he sentido pues muy motivado para apoyar esta iniciativa del trabajo que se hace de las ciencias de la salud. Yo como abogado y con experiencia en el trabajo de derechos humanos mucho desde la protección, he aprendido que el enfoque de los derechos humanos y el movimiento de los derechos humanos es más importante de la prevención, es decir, el complemento integral y holístico. Y a la par del CAPS aprendimos con un proyecto del IDH que el tema, por ejemplo, de la tortura era un tema que no se iba a poder nunca tratar adecuadamente si no se trabajaba de manera colegiada entre todos los sectores y profesionales. Entonces, me han pedido que contextualice un poco el movimiento de los derechos humanos en el contexto latinoamericano y voy a tratar de desarrollar pues unas palabras a partir de una estructura. Les he mandado una presentación en PowerPoint donde quiero distribuir mi presentación en cuatro apartados. Uno, el contexto político pasado, tomando como referencia 1948 a 1979. Luego, referirme al contexto actual, que sería más o menos 1980 al presente. Me gustaría identificar con la ayuda de ustedes algunos problemas principales de derechos humanos en los distintos países, teniendo en cuenta que Latinoamérica se ha venido caracterizando como por bloques políticos por una parte, pero también por bloques subregionales con características muy interesantes en el tema de los derechos humanos, el enfoque, las políticas públicas, falta de políticas públicas, etcétera. Y finalmente, hacer alguna incursión sobre los movimientos de derechos humanos desde el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Entonces, la primera cuestión es que no podemos hablar de movimientos de derechos humanos si no lo enmarcamos dentro de un concepto amplio y claro de qué son los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos en América Latina? ¿Qué son los derechos humanos desde las distintas dinámicas? ¿Y qué entendemos por Estado? Yo creo que la primera premisa que tenemos que abordar es erradicar una idea absurda de que los derechos humanos son solamente violados por los Estados. O sea, aunque esto jurídicamente es así, técnicamente solo los Estados a través de sus agentes, es decir, de actos de Estado violentan los derechos humanos. No podemos ver los derechos humanos desde aceras diferentes, es decir, los gobiernos que representan a los estados como los actores de riesgo de violaciones de derechos humanos y por otro lado en la acera del frente defensores y movimientos de derechos humanos siempre rivalizando de alguna u otra manera en un enfoque. Los derechos humanos tienen una sola lectura, no hay derechos humanos para la sociedad civil, ni para los movimientos, ni para los profesionales en ciencias de la salud y un enfoque oficial de los derechos humanos.
En la práctica yo entiendo que normalmente se trata de ver así, pero no es así. Los derechos humanos es una construcción de conquistas, conquistas sociales, conquistas de derechos, pero los derechos humanos son mucho más que derechos humanos. Derechos humanos tiene que ver con condiciones necesarias para que las personas tengan un proyecto de vida digna. Cuando hablamos de proyecto de vida digna de personas, estamos abriendo una puerta enorme. Estamos hablando de desarrollo humano sostenible, estamos hablando de seguridad humana, no estamos hablando de derechos protegidos a través del derecho de la Constitución. Eso es apenas una parte. Esa es la dimensión de la protección de los derechos humanos. Cuando yo les dije a ustedes al principio que a mí me gusta más ver los derechos humanos desde un enfoque integral, desde la prevención, integrándolos con la eficacia, me estoy refiriendo a que los derechos humanos tienen que ver con políticas públicas, más que con un elenco de derechos en la Constitución o derechos establecidos en los tratados y unos procedimientos nacionales e internacionales para reclamar y condenar a los estados para que después se establezca un sistema de reparaciones. Yo creo que no alcanza la vida para pensar que esa fórmula, que es la fórmula clásica de protección de derechos humanos, nos pueda garantizar una vida digna, una vida ejemplar, una vida que nos permita ganar experiencia, lecciones aprendidas para modificar patrones. Para mí el tema de los derechos humanos y el contexto de los movimientos de derechos humanos pasa porque los movimientos de derechos humanos se hagan una revisión sobre cuál es la cultura de derechos humanos que hay en el país, cuál es la cultura de derechos humanos que hay en la región latinoamericana, y nos vamos a encontrar con que la parte discursiva coincide en que estamos tratando de estandarizar que haya un piso mínimo de derechos humanos para todas las personas en todos los países. Ese piso mínimo, que son derechos internacionales de los derechos humanos, Convención Americana, derechos individuales, vida, libertad, no ser torturado, igualdad, libertad de expresión, se conjuntan con otros derechos más complejos de resolver, como derechos económicos, sociales y culturales, salud, educación, vivienda digna, salario digno, empleo, ¿por qué no? Inversión extranjera, posibilidades de que las personas puedan tener garantizadas opciones de trabajo, opciones de vida y proyecto de vida. Cuando yo les hablo a ustedes de que en los derechos humanos no se entiende si no es alrededor de la palabra dignidad humana, y que la dignidad humana tiene que ver con que todas las personas, independientemente del contexto, tengan garantizado parte del Estado un proyecto de vida digna, personas privadas de libertad con vida digna, niños, niñas, jóvenes con vida digna, adultos mayores, etcétera, que no haya discriminación, nos vamos a encontrar con retos muy grandes, con retos muy difíciles de cumplir de parte del Estado, que de una u otra manera va a involucrar el asocio de la sociedad civil, el asocio de cooperación internacional y respuestas integrales e interdisciplinarias. En eso los profesionales de salud, como ustedes o la mayoría de ustedes, también no solo van a tener un trabajo muy importante en la manera de atención a la víctima de violaciones de derechos humanos, sino más bien en la salud preventiva, que es lo que yo he tratado de insistir. Si nos vamos un poco al contexto geopolítico pasado, de 1948 a 1979, nos vamos a encontrar con unos sesgos en el enfoque de los derechos humanos, porque empezamos a aprender derechos humanos desde las tragedias humanas, sociales, colectivas, masacres, genocidios. Estamos hablando de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, ¿verdad? Torturas sistemáticas, terrorismo de Estado, es decir, situaciones que se vivieron en la mayoría de los países latinoamericanos, donde lamentablemente se generó toda una experiencia negativa y prácticas, en ese sentido, gestadas desde el Estado por acción o por omisión. Ese contexto nos confundió porque nos hizo pensar que los derechos humanos tenían que ver únicamente con violaciones graves y flagrantes de los derechos humanos.
como tortura, como vida, como desapariciones forzadas de personas, como genocidios, como masacres. En ese contexto coinciden dictaduras, dictaduras que de una u otra forma orquestaron y se organizaron regionalmente por bloques. Se orquestó de alguna u otra manera un enemigo común, un enemigo alrededor de la palabra democracia, de la palabra seguridad. Y no hay nada más grave que utilizar palabras nobles como democracia para defenderla a partir de un postulado político, que puede ser equivocado, como en este caso. Y en América Latina, en esta época que les estoy hablando, del 48 al 80, en nombre de la democracia, en nombre de la seguridad hemisférica y la seguridad nacional, se cometieron las violaciones más graves a los derechos humanos en América Latina. En nombre de la seguridad nacional se identificó un enemigo común, llámese comunismo, llámese socialismo, llámese en estudiantes, llámese en universidades que se identificaban como caldo de cultivo hacia ese enemigo común, supuestamente, ¿verdad? El comunismo. Y de una u otra manera se generó capacitación, entre comillas, capacitación, para derrotar ese enemigo de la democracia, ese enemigo de la seguridad. Y todos conocemos ya la historia en la cual yo no voy a profundizar, pero se generó una doctrina lamentable, la doctrina de la seguridad nacional, que fue entrenar a policías y a militares en el tema de el pseudo combate a la seguridad y a la democracia. Lamentablemente, y eso ustedes lo saben mejor que yo, especialmente los psicólogos y los psiquiatras, hubo de alguna u otra manera una participación de profesionales en ciencias de la salud en el tema del trabajo sucio, lo llamaríamos nosotros, sobre, especialmente sobre la tortura y todas las dinámicas que se generaron en la práctica sistemática de las torturas. De una u otra manera, esa época genera una preocupación de estados democráticos y en América Latina teníamos, y en América teníamos estados más o menos democráticos y teníamos dictaduras, pero teníamos también una transición importante hacia un reconocimiento de responsabilidad internacional para mejorar las condiciones de las personas humanas. Y en ese sentido, vimos cómo se empiezan a generar instrumentos regionales de protección de derechos humanos. Estamos hablando de una declaración americana sobre derechos y deberes del hombre de 1948 que permitió reconocer, declarar derechos humanos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, todos mezclados. Y eso es un dato importante. Es decir, no hay una diferencia entre derechos humanos de la primera, segunda y tercera generación, y así empezamos a hablar del primer instrumento de protección americano de derechos humanos. Pero es en 1969 cuando en San José, Costa Rica, se produce el primer Tratado General de Derechos Humanos, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que copia de alguna manera los derechos de la Declaración Americana. Es un poco débil en el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Se enfoca más en los derechos civiles y políticos. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente el principal problema a atacar era combatir las dictaduras que en nombre de falsos postulados, los postulados eran reales, la democracia, la seguridad, pero en nombre de eso generaron todas unas políticas del terrorismo de Estado, donde a cualquier persona se le podía acusar de un delito, se le podía acusar falsamente de la comisión de un delito, se detenía arbitrariamente, se desaparecía, había impunidad, no pasaba absolutamente nada, no funcionaban los instrumentos básicos de protección, las garantías constitucionales, los habeas corpus, los recursos de amparo, los jueces no eran independientes y entonces todo ese ámbito de impunidad hizo que estos tratados internacionales sirvieran, si bien no como una camisa de fuerza, así como un primer paso para llamar la atención de estas violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. Por eso está la convención enfocada en
derechos individuales, vida, libertad, igualdad, integridad, especialmente para combatir la tortura. Eso generó después especialización y se crearon otros tratados de derechos humanos, como la Convención Interamericana contra la Tortura, que es el tratado más amplio del mundo, es inclusive mejor desarrollado que la misma Convención de Naciones Unidas contra la Tortura en el término del combate a la integridad, y que, o más bien para favorecer la integridad física y los riesgos de violaciones graves a la integridad, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero con un mensaje claro de políticas públicas de prevención de la tortura. Esos documentos se generan en el plano formal, en el plano internacional, muchos son desconocidos por los estados, se crean mecanismos y procedimientos de protección a nivel internacional, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para actuar de manera subsidiaria, y esto es muy importante. La dosis de responsabilidad internacional de los estados siempre va a ser que las garantías de protección tienen que estar dentro del país y no fuera. Y solo subsidiariamente, cuando el Estado no cumple, cuando el Estado no hace la tarea, entonces en ese caso sí se abre la llave de la protección internacional de los derechos humanos. Este contexto se enmarca también dentro de una ausencia de instituciones democráticas, o bien instituciones democráticas insuficientes. ¿Qué quiere decir esto? 200 años de herencia tenemos ya de independencia, de constituciones, de pactos sociales, de poder judicial y supuestas reglas de Estado de Derecho que reconocen las garantías objetivas de los derechos humanos. Esas garantías tienen que haber un Estado social de derecho, principio de legalidad, que los funcionarios públicos actúen de manera acorde con unos términos de referencia de respeto a la dignidad humana de las personas, que el Estado no puede hacer solo aquello que le está permitido por una ley, que la responsabilidad del Estado implica efectivamente tener que reparar por violaciones de derechos humanos, que en este sentido el acto del Estado es objetivo. Todo eso funciona en la norma, en las constituciones, en las leyes, pero no necesariamente en la práctica. Y eso generó un esquema de impunidad, impunidad ante la débil institucionalidad del Poder Judicial, un Poder Judicial que de alguna manera no fue el gestor directo de las violaciones graves de los derechos humanos, pero que sí fue cómplice, porque al no investigarse las grandes violaciones sistemáticas, las desapariciones, etcétera, el Poder Judicial tiene una cuota de responsabilidad histórica muy importante, porque si los poderes judiciales de América Latina, y en el Cono Sur esto es más marcado que en otros países, hablo de Argentina, Chile, hablo de Paraguay, hablo de Uruguay, que además aprobaron leyes de amnistía para no perseguir siquiera, para no investigar y mucho menos para condenar a responsables de violaciones de derechos humanos, tienen una responsabilidad histórica que les ha dolido reconocer. Argentina ha hecho un trabajo importante por reconocer esa responsabilidad en democracia. En ese contexto, que ya lo podemos ver como el contexto pasado de violaciones de derechos humanos y de dictaduras, hay un error. El error es una tendencia a creer que para poder seguir viendo hacia adelante tenemos ya que pasar la página histórica. Y ustedes, como expertos en la salud, saben que el tema de las víctimas en relación con violaciones graves y flagrantes de los derechos humanos pasa por otro lado. ¿Hasta dónde podemos pedir un sacrificio a las víctimas de las torturas, de las desapariciones en el pasado para decirles, mire, ustedes se tienen que sacrificar, no vamos a investigar los casos, no vamos a saber qué pasó en el pasado con su hijo, con su esposo desaparecido, torturado, porque ahora ya todos tenemos que ver hacia el futuro y porque la única manera de construir un país nuevo es mediante leyes de amnistía. Esto nos lleva al contexto de transición, el contexto político actual, que yo lo enfoco de 1980 al presente.
Estamos hablando de que las dictaduras empiezan a caer, no son sostenibles. Empiezan a caer por múltiples razones, unas por la presión de conflictos armados, y ahí nos vamos a encontrar un escenario interesante en el Triángulo Norte de Centroamérica. Guatemala, El Salvador, bueno, también Nicaragua. La presión de los movimientos armados internos hace que estos países tengan que llegar a una negociación hacia la paz, los famosos planes de paz con intervención de Naciones Unidas, de buenos componedores, de comisiones de intervención en los países, etcétera. Entonces, es muy interesante lo que pasa en los ochentas en Centroamérica. La apuesta que hacen estos países es de poner la violencia. De poner la violencia que no iba a llevar, no por una buena voluntad, les cuento, sino en realidad porque las dictaduras que estaban en el poder eran conscientes de que no iban a derrotar a los movimientos revolucionarios, ni estos tampoco iban a poder seguir o asumir o tener un cambio en las estructuras como ellos las pretendían. Y eso implicó planes de pacificación calendarizados con planes específicos donde se incluía la desmovilización, y eso es muy importante, de los grupos en armas. Implicaba comisiones de la verdad. Es muy importante saber la verdad porque es la mejor forma de resolver o por lo menos de contextualizar el escenario de qué fue lo que pasó, el daño social, porque esto ya trasciende de las víctimas y de los familiares. Es importante sanar las heridas del pasado del ámbito social. La otra cuestión dentro de estos planteamientos era que la democracia parecía ser, y los procesos electorales libres y transparentes parecían ser la única manera de que pudiera llevar a un nuevo diálogo social. Y yo quiero aquí ser enfático en el tema del diálogo social. Ustedes son expertos y expertas en el tema del diálogo social. Yo creo que nosotros más que presidentes, estadistas, necesitamos psicólogos sociales, porque no se puede gobernar como se está gobernando actualmente, que por creer que por elecciones, además ganadas por pequeños márgenes de un 1% y hasta menos, ya un gobierno en el poder cree que puede hacer lo que quiera, creen que tienen un semáforo, una luz en verde y no es así, no hay diálogo social, son gobiernos autistas los que se conforman a partir de los 80 y de una u otra manera esto va a generar una bola de nieve importante por un lado, elecciones libres, etcétera, pero creímos y nos engañamos en esta fase y creíamos que ya estaba resuelto, que las elecciones eran la pomada canaria de los derechos humanos, y aquí lo que vamos a ver es un escenario muy interesante que nos va a dirigir hacia la necesidad de un diálogo y un diálogo social, un diálogo colectivo. Esta transición implica la obligación de los estados de crear nuevas instituciones como los ombudsman, que existen en todos los países con distintos nombres, Procuradurías de Derechos Humanos, Defensorías del Pueblo, etc. Estas oficinas de derechos humanos no vienen a sustituir las entidades naturales de protección de los derechos humanos, como el Poder Judicial o otras instancias administrativas, pero sí ayudan en la promoción y educación de los derechos humanos. También en el fortalecimiento de las policías civiles, porque las policías y las Fuerzas Armadas trabajaron en consumo precisamente para más bien violentar los derechos humanos sistemáticamente. Entonces, ¿cómo reformular estas instituciones? Las Fuerzas Armadas y las instituciones policiales fue una característica y una apuesta para democratizar estas instituciones. Y nos vamos a encontrar que a la par de la caída de los gobiernos, vienen los procesos de justicia transicional, y aquí El Salvador, Guatemala, el mismo Perú, Chile, Argentina, vinieron a mostrar una práctica gradual, donde la caída de leyes de amnistía y de punto final
empezaron a ser derogadas 20, 25 años después del proceso de transición. Y esto tiene que ver mucho con escenarios políticos, pero también con la incidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana, que combatieron claramente las leyes de amnistía y punto final. Yo cuando leí el viernes que en Perú hay un debate reciente sobre el tema de la justicia transicional y la investigación de violaciones de derechos humanos en el pasado, me generó una leve, por no decir importante, preocupación, porque Perú ha avanzado bastante en el tema de la justicia transicional, en el derecho a la verdad, hay jurisprudencia muy importante, pero hay que rescatar que es probablemente Argentina el país que ha demostrado lo siguiente: dentro del esquema de la transición y de la derogación de leyes de amnistía y punto final, solo El Salvador mantiene leyes claras de amnistía. Chile, Argentina, Perú las fueron delegando total o parcialmente. Sin embargo, vamos a ver que hay una serie de propuestas en el camino que tienden a dificultar la implementación de esas leyes, las investigaciones, los sistemas de reparación, etc. Y en ese sentido, vamos a identificar planes o propuestas donde la experiencia de Argentina más o menos es la siguiente. Quienes proponen la derogación de las leyes de amnistía porque no se va a poder llegar a una propuesta de paz integral, no es cierto. Argentina está demostrando que aunque tengan que documentar muchos casos, aunque tengan que investigar muchos casos, no es cierto que la sociedad está dividida, pero el contexto argentino no es el mismo del Perú, por ejemplo, o el de Chile, o el de El Salvador. Y yo quisiera que le pusiéramos atención a la polarización de la visión de los derechos humanos en América Latina. Perú está muy polarizado, Chile está muy polarizado, Uruguay se está polarizando en el tema de los enfoques de los derechos humanos, y aquí nos vamos a encontrar los riesgos de la falta de un diálogo social para identificar realmente la implementación de la justicia transicional. Esta bifurcación o esta polaridad, casi que 50-50% de derechos humanos, tiene que ver con un fenómeno muy importante, el tema de la inseguridad. Yo creo que el tema de la inseguridad es el tema, hoy es el tema, a la par de la pobreza, la gente está preocupada por la inseguridad. Los próximos candidatos que van a ser o van a ganar probablemente las elecciones son aquellos que traigan unas propuestas de seguridad realistas. Lamentablemente muchas de esas propuestas son reactivas, son de mano dura, y me parece que se puede dar un ciclo electoral donde los presidentes lo va a poner la agenda de seguridad, o más bien la agenda de la inseguridad. El problema que tiene la seguridad, además del problema real de la percepción y la realidad de la inseguridad, tiene que ver con que han generado un sesgo, y ahora los derechos humanos los vamos a ver o se ven únicamente como aquellos que tienen que ver con los derechos de los imputados y los derechos de las víctimas del delito. Entonces estamos encuadrando el tema de los derechos humanos, y también los movimientos de los derechos humanos de alguna u otra manera están enfocados en la relación víctimas, victimología y los derechos humanos de los imputados. Y eso nos ha hecho entrar en un debate que no es posible tratarlo sino de una manera integral. Entonces, se ha hecho creer que el garantismo, que las reformas procesales penales únicamente son para defender a los delincuentes, cosa que no es cierta. Lo que sí es cierto es que los sistemas de protección de derechos humanos fueron creados en épocas de dictaduras, como explicaba antes, para proteger, digamos, a la parte más sensible, que eran las personas que acusaban de delito
con razones infundadas, detenciones ilegales, torturas, desapariciones, violaciones al debido proceso. Entonces había que el énfasis era resguardar los derechos de esas personas para que no fueran desaparecidas, ejecutadas extrajudicialmente. Ese contexto de garantías tiene que ver con que hay una serie de situaciones que invisibilizaron los derechos de las víctimas y se dice que los derechos humanos no protegen a las víctimas. Y efectivamente hay que trabajar en una protección integral a las víctimas. Hoy no hay duda, y creo que vamos a coincidir, que las principales personas afectadas de la inseguridad son las víctimas del delito, de cualquier tipo de delito. Y que en ese sentido las propuestas del Estado se han quedado cortas, no hay propuestas integrales ni institucionales. Más bien hay todos procesos de revictimización institucional, de tal manera que la víctima pasa por un calvario de haber sido víctima de un delito, que ya no va a buscar justicia, porque ¿para qué? Si entiende que hay impunidad, que hay riesgos, que no puede ser testiga o testigo de su propio caso porque puede ser amenazada por los victimarios y que en ese sentido es un riesgo denunciar y eso es grave. No piensan ya en la reparación, eso pasa a un segundo plano y entonces entramos a la revictimización secundaria, que es la victimización estatal o institucional. Cuando la persona víctima de un delito se anima a tocar las puertas de las instituciones, del Ministerio Público, etc., se encuentra en que es objeto y no sujeto de derecho. Es que es importante en el tanto en el cuanto sirva para averiguar la verdad del delito, pero no más allá. No hay sistemas de atención a la víctima, no hay sistemas de protección integral, no hay refugios ni albergues adecuados para personas, niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas o de explotación sexual comercial, el tema de la violencia doméstica. Es decir, hay propuestas formales, reformas de leyes bien intencionadas, pero que no tienen ninguna capacidad de generar una institucionalización de procesos de protección a la víctima. Y finalmente, y para rematar, toda esta víctima que se somete a un calvario institucional es revictimizada socialmente. Eso es lo que se llama la victimización terciaria. Y esta es la peor. Y es cuando la sociedad, nosotros mismos, inclusive los movimientos de derechos humanos, por qué no decirlo de alguna otra manera, generamos una censura a las víctimas, ¿verdad? Y especialmente a niñas, mujeres víctimas de violaciones o delitos de carácter sexual. Y entonces eso le pasó por la forma en que vestía, eso le pasó por provocar, y todo lo que ustedes han conocido últimamente, probablemente en sus países, con una expresión que tal vez es poco feliz, el tema de las marchas de las putas. Es decir, el reclamo que hacen las mujeres de atacar con justa y sobrada razón políticas policiales o de la iglesia que tratan de decir que el rol de la mujer en una sociedad es de recato. Recato como endosándole buena parte de la responsabilidad de la violencia sexual a las mujeres por la forma de vestir. Y eso ha generado movimientos importantes desde Canadá, como protestas contra un jefe policial que hizo ese comentario y que dijo que la violencia sexual se había disparado por la forma en que las mujeres actuaban. Y en mi país, Costa Rica, se hizo una marcha también de las putas, prostitutas, que no son prostitutas necesariamente las que marchan, es el movimiento de mujeres, para confrontar a un sacerdote, a un obispo que hizo un comentario desafortunado de que las mujeres debían ser recatadas. Eso nos lleva a los enfoques de derechos humanos más allá del contexto de las obligaciones gubernamentales para identificar, con el permiso de ustedes, algunos problemas principales de derechos humanos en la región. Yo diría que el principal problema tenemos un problema de cultura de derechos humanos. ¿Cuál es la cultura de derechos humanos de América Latina? ¿Podemos hablar de una cultura de derechos humanos en América Latina? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque los problemas latinoamericanos son comunes. Tenemos problemas de pobreza integrada,
problema de pobreza extrema, tenemos un problema de cultura de derechos humanos que tiene que ver con la falta de solidaridad en una sociedad que cada vez muestra que a pesar de que América Latina es la zona que mejor ha enfrentado el tema de la crisis económica mundial, la distribución de la riqueza es absurdamente y violentamente diferenciada. El índice de Gini es vergonzoso en los países de América Latina. Y esto no tiene que ver con economía, esto tiene que ver con educación, con cultura. Yo siempre identifico que los problemas de derechos humanos se resuelven a través de la educación y de la cultura. ¿Por qué? Porque es precisamente entendiendo esos procesos de cuál es el país que queremos, un país donde el gobierno no esté de un lado y la sociedad civil y los movimientos en otro lado, que podamos entender que si no hay una propuesta solidaria, no podemos salir adelante de problemas de pobreza. Este esquema de cultura de derechos humanos de país es de alguna u otra manera absorbido por las instituciones. Entonces hay un problema ahora ya de cultura institucional de derechos humanos. Y en todos nuestros países de América Latina, especialmente que pasaron procesos de transición, nos vamos a encontrar que pasaron de un escenario donde te podían matar y desaparecer a tu hijo por pensar distinto, por ser comunista, por ser rosado, por ser rojo, o por ser amigo del comunista y el estudiante y del profesor, a un escenario donde le dicen al padre del desaparecido que hoy puede plantear un recurso de amparo o de tutela por libertad de expresión. Entonces, ¿cómo manejar esos escenarios de transición por una parte? Pero por otro lado, seguir viendo estructuras institucionales que no han sido, digamos, no se han adecuado a ese contexto. Y ese contexto es el de la discriminación. O sea, hay una discriminación sistemática, estructural en las instituciones. Ese es un primer problema que yo enfoco. Esta cultura de derechos humanos pues tiene herencias de problemas conflictuales claramente heredados, una violencia heredada. La América Latina es una zona de violencia y empezamos a hablar de colombianización de la región en algún momento y hoy, gracias a un esquema de violencia muy fuerte contra el crimen organizado en México, que es mucho más amplio que hablar de crimen organizado, ya se habla de los riesgos de la mexicanización de Centroamérica, de la violencia. Entonces, en las distintas regiones podemos decir, sectorizar los problemas de la violencia así. América del Norte, excluyendo México, digamos Canadá y lo que es Estados Unidos, pues con un enfoque particular que dentro de la Organización de Estados Americanos se ha generado realmente un divorcio importante en el enfoque político que ha hecho que un nuevo grupo de países liderados por el ALBA, por Venezuela, Ecuador, Bolivia, etcétera, Brasil y Argentina tengan una propuesta muy interesante, una propuesta política que es crear prácticamente una organización de estados americanos, pero latinoamericana, es decir, excluyendo Estados Unidos y Canadá, porque la Organización de Estados Americanos ha demostrado que políticamente no ha sabido dar respuestas a problemas importantes, a problemas económicos, a problemas políticos. Entonces, ese es un escenario interesante que hay que observar y eso puede modificar bastante el tema del enfoque de los derechos humanos, de las estrategias, de las incidencias en las políticas públicas, etc. El otro problema generalizado es que si hacemos la pregunta a los países o si yo les hiciera a ustedes las preguntas de que si existe Estado de Derecho en su país, en el mío, etc., probablemente digamos que sí, pero no es cierto, porque el Estado de Derecho no es solamente leer la Constitución, ver división de poderes, instituciones que funcionan más o menos regular, sino que el ABC de las garantías objetivas no se pone en práctica. Estoy hablando de un Estado social de derecho, estoy hablando de un Estado inclusivo,
Estoy hablando de un Estado país, no estoy hablando de gobiernos que permita generar políticas en derechos humanos. No hay políticas de derechos humanos en nuestros países. Y algunos que han hecho un esfuerzo, Bolivia, Colombia en este momento está diseñando una política pública, pero tiene problemas en este momento de organización, de legitimación, están apenas construyendo la metodología, etcétera. Y eso hace que las garantías objetivas, ese ABC de los derechos humanos, no sea una realidad en nuestros países. Otro problema es la falta de institucionalidad o deficiente institucionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Miren, que independientemente del gobierno de turno, si hay fortaleza institucional, los jerarcas de cada ministerio, los jerarcas de cada institución pública saben lo que tienen que hacer, respetar el debido proceso, respetar los derechos fundamentales del administrado, respetar el principio de legalidad y hacer lo que tienen que hacer. Pareciera que el tema de una falta de cultura institucional hace que el Estado de Derecho flaquee de manera importante. Y eso nos lleva a que hay un problema de falta de políticas públicas de derechos humanos y de implementación adecuada, que ya lo toqué. Hablo de cómo hacer una sombrilla de políticas de derechos humanos que puedan involucrar políticas de seguridad, políticas de salud integral, políticas de seguridad ciudadana, políticas de seguridad humana, es decir, generar todo un espectro que pueda implicar la participación de los movimientos sociales en la creación de las políticas públicas. Si bien es cierto, es el Estado el llamado a liderar esos procesos, la sociedad civil y los movimientos de derechos humanos tienen que ser tomados en cuenta en el diseño y en la implementación de las políticas públicas. Tenemos procesos de reformas judiciales sesgadas, reformas que se han enfocado más en procesos penales con enfoque garantista, y detrás de estos procesos de reforma viene la contrarreforma, es decir, la crítica que se le viene haciendo al garantismo como un supuesto proceso de protección de los derechos de los delincuentes. No es así, pero es cierto que el proceso de reforma judicial tiene que ser más amplio, tiene que ser en la vía civil, tiene que permitir otras modalidades de resolución de conflictos alternativos o no adversariales, y yo creo que en esa parte es donde estamos en deuda. Uno de los principales problemas latinoamericanos es la invisibilización de las víctimas y, como ya les decía, la revictimización primaria, secundaria y terciaria de las víctimas. No voy a profundizar en eso, lo podemos hacer ahora a nivel de las preguntas. Tenemos luego otro problema, la focalización de todas las dificultades en el tema de la inseguridad y la falta de un enfoque integral. Pero también no podemos pensar ni ser ilusos que el problema de la inseguridad se va a resolver solamente a largo plazo con políticas de prevención. Es decir, tiene que haber una respuesta alternativa para resolver ya y no mañana ni pasado mañana el problema de la ineficiencia policial. Y nos encontramos con un divorcio entre la función policial de investigación y prevención, jueces que liberan a personas o que aplican de una manera bastante cuestionable también el tema de la justicia y de ciertos principios. Entonces nos encontramos con los famosos sesgos y la debilidad en la percepción que tienen las instituciones judiciales en el combate a la delincuencia. Eso nos lleva a un sentimiento de impunidad. La gente siente que hay impunidad, que se pueden cometer delitos y que no pasa absolutamente nada. Esto ha abonado a nuevas formas de delincuencia que hacen que las políticas policiales parezcan primitivas. Es decir, nos hemos quedado a la saga en el combate de una delincuencia más violenta, más organizada, con mucho más recursos del Estado. Y esto, de una u otra manera, y esto es lo que más me preocupa, es la ordinarización de la violencia y el conflicto social. Es decir, ya hay países como Colombia, como México, por ejemplo, donde el tema de la violencia es un tema ordinario, es decir, ya no nos asustan las cifras, ya las cifras no son ni siquiera importantes.
ya el tema de los actos descarnados de violencia ni lo leemos en la prensa, ¿verdad? Ya no es una cuestión de estadística y eso hace que al ver este tema de inseguridad como algo ordinario, como algo común, nos pone en una situación de preocupación mayor, abonado a un problema de eh, estos serán mis hijos, es que estoy hablando de la casa. Eh, esto me lleva a un problema importante que tiene que ver con la corrupción institucional. La corrupción institucional que precisamente hace que el tema de la delincuencia se vea chico, que el tema del crimen organizado no sea combatido adecuadamente. Y ya para finalizar, pues unas pequeñas líneas de intervención sobre el sistema interamericano. Yo creo que el sistema interamericano está en la picota. Yo creo que hoy más que nunca el sistema interamericano, si bien ha dado muestras de ser, como decimos en Costa Rica, el trapito de dominguear, es decir, la parte más eficaz del sistema de la Organización de Estados Americanos, especialmente por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, hemos visto una transición o una tendencia preocupante, que es esta. En los 80 y en los 90 habían bloques de países amigos y, por qué no decirlo, enemigos del sistema interamericano. En el 96, cuando se trataba de hablar de fortalecimiento del sistema interamericano, habían 3 o 4 países que eran claramente opuestos a fortalecer al sistema interamericano. Perú era uno de esos, estoy hablando del Perú de Fujimori, estoy hablando de Nicaragua, estoy hablando de países que se habían visto afectados por sentencias de la Corte Interamericana y que se estaba pidiendo de alguna u otra manera abrir la Convención Americana de Debate, supuestamente para fortalecerla, pero en realidad la agenda era otra. La agenda era de una clara debilitamiento de la Convención Americana. Ese contexto nos llevó a ver un desarrollo muy valioso de la jurisprudencia de la Corte Interamericana como corte activista. ¿Qué quiere decir una corte activista o juez activista? Que los fallos de la Corte Interamericana, si ustedes lo leen bien, se dan cuenta que no solo resuelven el caso específico, por ejemplo, de referirse a una problemática general y sistemática de un país, sino que manda mensajes hemisféricos. Entonces, cuando hay un problema en las cárceles, cuando hay un problema de salud pública, cuando hay un problema de violación a grupos en condición de vulnerabilidad, la Corte Interamericana lanza mensajes de política pública. Entonces, condena al Estado específico y las reparaciones son integrales para que no se repitan los hechos, para una reparación psicosocial no solo a las víctimas, sino pues a la sociedad, etcétera. Y de alguna manera es como decirle, oiga Perú, oiga Colombia, oiga Costa Rica, oiga también este otro país que tiene problemas similares. Entonces, este esquema de una justicia activista, que tiene que ser así, como los tribunales constitucionales también son activistas, es decir, no se limitan al caso concreto, resuelven un caso concreto, pero le dan efectos erga omnes. Es decir, tratan de resolver el problema no solo para las víctimas, sino para otras víctimas en una situación similar. Nos lleva a un importante cuestionamiento, y hay países que ahora dicen, las sentencias de reparaciones de las Cortes Interamericanas son muy buenas, son muy interesantes, son muy integrales, pero son difíciles de cumplir. En otras palabras, los estados prefieren hoy pagar el bill metal de la condena reparatoria, que muchas veces reformar una constitución, una ley, generar una política pública, pedir un perdón de manera colectiva, poner el nombre de una placa, de un parque, de una calle para restaurar el honor de las víctimas, etc. Ante ese avance importante de las reparaciones integrales, donde el papel de los psicólogos ha sido fundamental, psicólogos y antropólogos, pidiendo reparaciones al proyecto de vida, pidiendo reparaciones psicosociales, pidiendo tratamientos integrales psicológicos o psiquiátricos a las víctimas, etc.
tenía ese o tiene ese afán de aspersión en las Américas y nos lleva a los retos y desafíos actuales. ¿Cuáles son esos retos y desafíos? Que lamentablemente hoy hay una tendencia en la Organización de Estados Americanos donde países como Costa Rica, por ejemplo, que siempre ha defendido el sistema interamericano, por lo menos un canciller recientemente depuesto, pedía modificar el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aparentemente con buenas intenciones, pero que de una u otra manera se maneja este discurso. Se dice que el sistema interamericano fue creado en los años 60 para gobiernos dictatoriales, pero que hoy ya no hay gobiernos dictatoriales, que ya no hay violaciones sistemáticas, que ya hoy no hay tortura, que ya hoy no hay desapariciones forzadas de personas y que por lo tanto hay que revisar. Hay que revisar el esquema de las garantías, el esquema de las protecciones, etc. Yo les digo a ustedes que hay más riesgo hoy de debilitar al sistema interamericano que cuando algunas dictaduras querían abrir esos procesos. Y es ahí donde hay que estar alertas. La Corte y la Comisión han revisado sus reglamentos, han modificado el esquema de protección a las víctimas de testigos. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no representa a las víctimas en casos ante la Corte Interamericana. Yo haría la pregunta a ustedes si consideran que hoy los derechos de las víctimas están mejor protegidos ante la Corte Interamericana que antes, cuando la Comisión Interamericana los defendía. Es decir, hay toda una tendencia de revisar instituciones y reglamentos que nos hacen poner una alerta temprana para ver hacia dónde va. Y en ese sentido, el movimiento de derechos humanos, yo creo que es el movimiento ideal porque tiene participación en la OEA para discutir sobre eso. En este momento se discute el reglamento, el artículo 11 del reglamento de la Comisión sobre la elección del secretario de la Comisión Interamericana. Esa elección no hace normalmente el secretario general de la Organización de los Estados Americanos a solicitud de la Comisión. La Comisión de alguna manera está buscando un poco más de autonomía para que ese nombramiento no sea político. Hay que ponerle ojo a ese proceso, porque es muy importante lo que está aconteciendo en la parte geopolítica de la Organización de Estados Americanos y todo lo que les explicaba de una tendencia a crear una organización paralela en América. Yo terminaría mi parte y quedaría abierto a escuchar observaciones, preguntas o cualquier intervención de parte de ustedes. Muchas gracias. Bueno, has escuchado los aplausos, escuchándote me haces recordar que a ratos suenas, en vez de un abogado, pareces un psicólogo de orientación psicosocial. Seguramente el hecho de haber trabajado varios años en el instituto se te debe haber quedado un poquito o bastante de lo psicosocial, que es un tema que todos compartimos aquí en la red. Hay varias, me imagino, preguntas del auditorio. Espero de que podamos escucharlas. Adelante, Felipe. Buenas noches, Víctor. Buenas noches. Saludes a tus hijos primero. Me llamo Felipe Sarti, soy psicólogo social, trabajo en Guatemala y quiero comenzar al escucharte cuando hablabas del diálogo social. No sé si me estás escuchando. ¿Sí? Sí. Bueno, yo creo que el diálogo social, desde mi punto de vista, en países como Guatemala o posiblemente otros países de América Latina, nosotros como psicólogos sociales también debemos de incorporarnos a las movilizaciones sociales que parten desde adentro de las comunidades organizadas. Es una opinión personal, viéndome como psicólogo social, para no excluirme
de esas problemáticas que se están viviendo actualmente, por ejemplo, en Guatemala, con los megaproyectos, la minería, los desalojos violentos de campesinos, incluyendo muerte de compañeros y compañeras o tortura. Entonces, yo creo que el diálogo social más la movilización social, pero no desde nosotros los psicólogos, sino desde la propuesta comunitaria en función de estas realidades que están violando sus derechos humanos integrales, el medio ambiente, el derecho a la vida y muchas otras situaciones. Por eso hablaba de los megaproyectos como la minería o, por ejemplo, los desalojos violentos de campesinos que tienen derecho a la tierra. No sé cuál será tu opinión al respecto. Gracias, Felipe. Tal vez escuchar una ronda de preguntas y respondemos por bloque. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la estupenda charla que nos has dado. Soy Simona Ruy Pérez y vengo de Chile. Quisiera ver si puedes ahondar un poquito más en lo que fue la última parte de tu charla y que tiene relación con lo que has mencionado de que la comisión ya no representa a las víctimas. No entendí bien eso, ¿de qué se trata? ¿Es un cambio que ha habido últimamente o cómo está la situación? Por favor. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Mucho gusto de tenerlo con nosotros. Me gustaría mucho escuchar un comentario suyo sobre la implementación de los mecanismos nacionales de prevención de tortura en el continente. ¿Cuáles son los principales desafíos que usted puede visualizar, las preocupaciones que le genera la falta de interés de los gobiernos en que funcionen apropiadamente estos mecanismos? ¿De qué país es? Honduras. Honduras. Tomamos una pregunta más para que respondas. Bien. Buenas noches, Víctor. Mi nombre es Yadira Narváez y vengo de Ecuador. Mi pregunta está relacionada con la situación de las prisiones en América Latina y las cuestiones de derechos humanos, ¿no? ¿Cuál es el mayor desafío en relación a la sobrepoblación penitenciaria y a la política de seguridad ciudadana que tienen muchos de nuestros países? Perfecto. Gracias. Bueno, ahí están las preguntas, Víctor, sobre la mesa. Muy bien, Felipe, sobre profundizar sobre el diálogo social y la importancia de las movilizaciones sociales. Yo a Felipe le respondería así. Las movilizaciones sociales parten de un derecho humano fundamental, el derecho a la libre y pública manifestación, es decir, la organización de los movimientos sociales, populares, como quiera que lo llame, es un derecho humano. Sin embargo, Felipe, si esos movimientos no se organizan y no se estructuran de manera adecuada, es muy fácil desestructurarlos mediante la criminalización oculta de la manifestación. Se lo voy a poner como ejemplo. En Oaxaca, en el 2006, todos ustedes conocen una de las movilizaciones más importantes de los educadores contra el gobernador de Oaxaca. En esa huelga, una huelga general, el mismo movimiento social no cae en cuenta que el gobernador se va para el Distrito Federal, se le pone un candado al Poder Judicial Estatal y al Parlamento. Es decir, dieron un golpe de Estado y no se dieron cuenta. No se dieron cuenta y bueno, y si hubieran asumido el poder, probablemente el ejército les hubiera pasado por encima. Pero a lo que me refiero es a que las demandas que hagan los movimientos sociales tienen que ser estratégicamente planificadas con un objetivo muy claro, porque de lo contrario va a generar los riesgos de su propia deslegitimización por los medios de comunicación, su desarticulación, etc. A ver, los movimientos sociales y las manifestaciones es una válvula de escape que le han dado los gobiernos al pueblo ante la inexistencia de verdaderos cuestionamientos a un mal gobierno. En otras palabras, nuestros países no tienen una estructura
que permita a los ciudadanos y a los habitantes exigirle a un gobierno, por ejemplo, que se vaya, pero de manera institucional, que se vaya por cuestionamientos más allá de crear comisiones políticas que no nos llevan a ningún lado. Entonces, ante la ausencia de sistemas, o como digo yo, válvulas de escape que permitan cuestionar a los malos gobiernos, entonces solo nos queda la movilización. Y esta movilización pues ha dado ejemplos importantes. Por ejemplo, en Ecuador, Movimiento Indígena destituye a un presidente. Y muy importante lo que sucedió también en Bolivia con los movimientos populares. O la manipulación de la existencia de los movimientos populares en México a través del PRI. Es decir, el PRI durante 70 años, de una u otra manera, hacía que a través de las demandas sociales pudiera eliminar cualquier conflicto social, dándole un poquito de lo que pedían esos movimientos sociales, es decir, dando un poquito de limosna, regalando unas láticas de zinc, etcétera, etcétera, evitaba la conformación, digamos, de frentes importantes. Yo cuando hablo de diálogo social estoy hablando de otra cosa. Yo estoy hablando de una estrategia mucho más integral, donde probablemente las movilizaciones sociales puedan servir como instrumento de presión para provocar un diálogo. No sé si me explico. Distingo, la movilización es un instrumento para provocar un diálogo. El diálogo es una metodología mucho más amplia para gobernar. Es decir, en otras palabras, el diálogo social del que yo estoy hablando implica que se sienten todas las partes dentro del marco de un conflicto para hacer propuestas que son propuestas que van diseñadas con un calendario donde no solo es el gobierno el que tiene que cumplir, sino que es todo un proceso de generación de responsabilidad donde la sociedad civil también forma parte. En otras palabras, cuando usted me habla de lo que está pasando con los megaproyectos en Guatemala, los conozco perfectamente. Conozco el problema en Guatemala con la falta de consulta previa, por ejemplo. Esos detonantes, esos focos de violencia y los problemas de las tierras o los problemas de la tierra en América Latina no se van a resolver solo con las movilizaciones. Puede ser que la movilización pueda provocar la solución de un conflicto o el encadenamiento de una violencia sistemática. El diálogo social del que yo hablo es una propuesta a construir que implica ir más allá de la resolución de un conflicto o de un foco de violencia. Yo hablo de un diálogo propuesta país, diálogo social propuesta país. Es decir, una consulta, una veeduría, una llamada a cuentas al Estado, un gobierno que no puede sentir que porque ganó unas elecciones puede hacer lo que se le ocurra. Es decir, hablo de mesas nacionales y yo creo que en eso la región que más experiencia tiene con la construcción de mesas nacionales es Centroamérica. En Centroamérica hay mesas nacionales de justicia, hay mesas nacionales de seguridad, hay una mesa para tráfico de personas, en fin, ha dado resultados importantes como metodología, no para resolver los problemas generales del país, pero sí tal vez para hacer propuestas de políticas públicas, de programas, de reformas, etcétera, ¿verdad? No soy iluso, sé que eso no alcanza, pero es importante sentar a todas las partes en un diálogo primero interinstitucional, es decir, todas las instituciones involucradas sentadas hablando en el mismo idioma con la misma agenda. Una mesa interagencial, es decir, cooperación ahí también sentada y unos compromisos muy claros donde la responsabilidad, si bien es del gobierno, están todos los sectores empujando para darle seguimiento. Sobre la pregunta que me hizo Simona de Chile, yo estoy muy preocupado con lo que está pasando en el sistema interamericano, porque en el sistema interamericano, cuando usted o cualquier persona hacía una denuncia por violaciones de derechos ante la Comisión Interamericana, y ese caso después era enviado a la Corte,
de manera automática, la Comisión Interamericana, cuando decidía llevar a la Corte, se convertía en una suerte de representante de las víctimas, de manera automática. Luego se abrió el espectro para que las víctimas pudieran tener una representación autónoma. Es decir, con el reglamento del 2000, cuando un caso iba a la Corte, la víctima tenía dos representaciones legales. Por un lado, la Comisión Interamericana, que la seguía, digamos, como protegiendo de una manera más general, y por otra parte, si esta persona víctima tenía una ONG que la respaldara, llámese SEGIL, llámese CERS, llámese como quiera, o bien abogados particulares que la defendieran, entonces tenía dos formas de definir su estrategia por la violación de derechos humanos. Los estados empezaron a quejar de eso y a decir que estaban litigando con dos partes, es decir, contra la Comisión Interamericana y contra los abogados de las víctimas. De alguna manera me parece que eso generó presión e implicó que se reformaran los reglamentos de la Comisión y de la Corte. Hoy le explico. La Comisión ya no manda demandas a la Corte, manda solo un informe del artículo 50 y prácticamente desaparece de la escena ante la Corte Interamericana. La Comisión manda el caso y la víctima tiene que ver cómo se las arregla para que una ONG o sus abogados particulares la defiendan ante la Corte. Entonces, la Corte Interamericana creó una figura que se llama el Defensor Interamericano. El Defensor Interamericano es más o menos lo siguiente. Digamos que usted, Simona, lleva su caso, la comisión lo envía, pero ya la comisión no la va a defender a usted. Entonces usted tiene que ver cómo hace. Usted tiene que ver si SEGIL, si alguna organización de Chile la representa o un abogado particular. Si usted no tiene esas posibilidades, entonces la Corte Interamericana le va a designar a usted un defensor interamericano. Ese defensor interamericano no es una institución de la OEA, sino que es un fondo voluntario para designarle un abogado. El problema es que ese abogado o abogada probablemente sea un abogado de una ONG que se llama la IDEF. La IDEF es la Asociación Interamericana de Defensores Públicos en materia penal. O sea, es una organización hemisférica, pero no es un organismo internacional y únicamente están especializados en derecho penal. La Corte los está tratando de capacitar para que lleven casos. Entonces usted, Simona, si no tiene recursos, probablemente le asignen un defensor público de algún país, lo cual también es cuestionable, porque Simona, un defensor público de Costa Rica, no tiene por qué llevar un caso contra Chile, por ejemplo. Entonces, yo creo que este sistema es bastante cuestionable, lo están poniendo en práctica, pero a mí, si usted me hace la pregunta, yo creo que las víctimas en un sistema interamericano que fue creado en favor de las víctimas estaban mucho mejor protegidas que con la reforma actual y con esta figura de, comillas, defensor interamericano. A la pregunta que me hicieron de la compañera de Honduras sobre la implementación de los mecanismos nacionales contra la tortura, y ese es un tema que tiene que ver mucho conmigo, es muy interesante. América Latina tomó el liderazgo en las ratificaciones del OCAT y se estancó después. Hoy son los países europeos los que han tomado, digamos, el liderazgo, tanto en ratificación del OCAT como en la creación de los mecanismos nacionales de prevención de la tortura. Ahora, a nivel de creación de mecanismos nacionales de prevención de la tortura, Latinoamérica sí tiene liderazgo en la creatividad. En otras palabras, mientras que los países europeos han optado por la figura del Ombudsman Plus, es decir, darle a la figura del Ombudsman la capacidad de ser mecanismo nacional de prevención de la tortura, los países latinoamericanos, o algunos, han sido mucho más creativos y han creado nuevas instituciones de mecanismos nacionales de prevención de la tortura. Por ejemplo, usted lo sabe muy bien que en el caso de Honduras la propuesta es muy interesante a nivel formal. Es decir, ustedes tienen un ombudsman que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero vienen y crean aparte un mecanismo nacional. El problema que tiene Honduras no es problema de la ley,
sino es un problema de la falta de implementación y la falta de recursos para que el mecanismo nacional opere adecuadamente, que sea independiente, que tenga esos recursos para poder tener una agenda de prevención de la tortura. Yo entiendo que en el caso tuyo de Honduras, por alguna información que me ha llegado, este gobierno parece que ya está tratando de designar a las personas que formarán parte de ese mecanismo nacional de prevención de la tortura. Perú está muy estancado, pero ya tiene, digamos, una propuesta. Perú ha pasado por todas las propuestas increíbles, desde un mecanismo interinstitucional que siempre lo cuestionamos, porque el mecanismo tiene que ser independiente, a una propuesta que por dicha se desechó, que era la de darle la facultad de mecanismo nacional al Ministerio Público. Imaginen ustedes el órgano acusador haciendo de órgano de prevención de la tortura, ya eso se eliminó. Se mencionó la posibilidad de un Ombudsman Plus, etc. Bolivia está creando un proyecto de crear un mecanismo totalmente independiente. Paraguay probablemente sea el mecanismo nacional más idealmente adecuado para crear un mecanismo nacional de prevención de la tortura totalmente independiente. Vamos a ver, puede ser que tenga problemas de implementación. Mi país, Costa Rica, optó por el camino rápido, que es un Ombudsman Plus, es decir, Defensoría de los Habitantes con una unidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es el mismo esquema que siguió México. Yo lo que le quiero apuntar, Simona, es volver un poco a lo mismo. Claro que el mecanismo tiene que ser una garantía, y si usted me dice a mí cuál es el mecanismo ideal, yo le puedo decir que un organismo independiente, que no sea el Ombudsman Plus, etc. Pero no depende tanto de eso, sino depende realmente de la cultura de derechos humanos de la que yo estuve hablando hace un rato, porque la prevención de la tortura tiene que ser transversal. Es decir, podemos tener los mejores mecanismos nacionales de prevención de la tortura, pero si no hay una matrícula preventiva interinstitucional, no podemos seguir pensando en que la tortura se va a prevenir a punta de informes, a punta de resoluciones y a punta de sentencias internacionales. Yo creo que el tema pasa por otro lado. El tema de la prevención de la tortura pasa por realmente la configuración de esquemas de capacitación y de sensibilización a todos los funcionarios públicos, desde la escuela, desde el cambio de los textos, desde el combate a la violencia doméstica. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver eso con tortura? Mucho, porque la tortura es una cultura de violencia. Y si no se combate la cultura de violencia en el ámbito de la violencia intrafamiliar, etcétera, uno es lo que ve. El policía va a hacer lo que ve, y si el policía es violento en su casa, va a ser violento en las cárceles, etcétera. Entonces yo creo que el tema, su pregunta es muy válida. Los grandes retos que tiene el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en cualquier país, en el suyo propio, es un problema de implementación, de falta de recursos, etcétera. Pero yo creo que independientemente de las ventajas del mecanismo, yo pongo énfasis en la metodología. La metodología de prevención es lo más importante. Y esto me lleva a la pregunta que me hicieron de Ecuador sobre las prisiones en América Latina. Yo de lo que he visto en visitas del SPT a algunos países que no puedo mencionar porque están a nivel confidencial, que el principal problema tiene que ver con hacinamiento y condiciones materiales. Sin embargo, me ha llamado mucho la atención el tema de las respuestas al combate del hacinamiento. En el SPT, y yo los invito a que lean, por ejemplo, nuestro informe público a México, el tema del hacinamiento no pasa para nosotros en la construcción de mayores cárceles, porque las vamos a seguir llenando. El problema no es de llenar cárceles. El problema es que los jueces, específicamente los jueces de garantías o los jueces que resuelven sobre la condición de personas todavía no condenadas por delito, estoy hablando de presos sin condena, es el principal problema. En otras palabras, se aplica mal y se interpreta mal el derecho. Y hay una presión mediática para meter a todas las personas en las cárceles.
Entonces, pasa que quienes tienen que estar verdaderamente en la cárcel no están y los que no tienen que estar son los que están. Esto quiere decir que está fallando el tema de cómo aplicar también la metodología de la prisión preventiva. ¿Quiénes van a ir a la cárcel? ¿Quiénes deben de ir a la cárcel antes de ser condenados? ¿Por qué no aplicar las medidas sustitutivas? En mi país, lamentablemente, acaban de mencionar un reglamento, perdón, una reforma, una ley, para que los jueces, por ejemplo, a las personas condenadas, no le den los beneficios carcelarios. En otras palabras, que terminen de cumplir una sentencia hasta el monto de los años que el juez dijo. Entonces, todos los análisis de reparación del daño social, de rehabilitación y resocialización de las personas no juegan. O sea, como que si volver al tema del castigo, si lo condenan a 10 años, hasta que se pudra 10 años la persona. No importa si la persona a los 7 años está arrepentida, está resocializada, está rehabilitada y tiene arraigo. Ese es el problema. El problema del hacinamiento va hacia una presión en la aplicación y la interpretación restrictiva de la libertad de las personas condenadas para que no obtengan los beneficios carcelarios, donde ustedes son expertos, donde el dictamen psicológico de los trabajadores sociales son el indicador para el juez de ejecución de las penas de si una persona debe salir antes de cumplir la pena. Pero el problema del hacinamiento está más bien en las personas que están esperando sentencia en cárcel, desarraigados de sus familias, sin trabajo, con una afectación familiar mucho más importante. Nuestras propuestas van hacia lo siguiente: no construir cárceles, salvo que sea para resguardar la vida e integridad, porque las cárceles están en pésimas condiciones, obviamente eso es importante, pero para nosotros va en la identificación de una ruta de riesgos de prevención de la tortura, eliminar los riesgos de detenciones ilegales y de una u otra manera permitir las medidas alternativas y sustitutivas a la prisión, tanto de personas condenadas como de personas esperando por una sentencia. Gracias. Estamos cerrando la videoconferencia, Víctor. Hemos tenido una jornada larga desde las 9 de la mañana. 2 preguntas más y ahí cerramos, Víctor. Gracias. Te escucho, sí. Bueno, Víctor, primero muchas gracias por tu exposición. Soy Silvana Beckerman de Argentina y quería referirme, hacerte una pregunta con respecto a una afirmación que vos decías al principio, que tiene que ver con erradicar la idea absurda de que los derechos humanos solo pueden ser violados por los estados. ¿Sí? ¿Entendí bien yo esto que vos decías? Sí, porque yo pensaba que todos los derechos que vos fuiste mencionando y todos los derechos que tienen que ver con los derechos a la libertad, a la vida, a los derechos sociales, políticos, en realidad todos están, cuando son violados por el Estado. Todo esto que vos estabas diciendo, incluso, por ejemplo, el tema de la inseguridad que se toma hoy en día... Sí, que se toma hoy en día tanto como, pobre, lo está echando al nene, como un caballito de batalla, digamos, que nosotros llamamos, tanto para implementar políticas de mano dura. También todo esto tiene que ver con una violación de derechos desde el Estado, porque se está por acción o por omisión, ¿sí? Omitiendo, por ejemplo, cuáles son las verdaderas causas de la inseguridad, que tienen que ver con todas estas políticas de Estado, de distribución de la riqueza, de salud, de educación, todo este tipo de cosas. O sea que eso es lo que no entendí muy bien. ¿Se entiende lo que te pregunto? Sí entendí. Buenas noches, mi nombre es Zulema Callejas, vengo de Bolivia y quería exponer un problema que se está pasando en Bolivia actualmente. Existe aproximadamente 8.000 personas que están solicitando el resarcimiento
por los daños sufridos durante las épocas de dictadura. Me parece que Bolivia es el único país que no se ha reparado estos daños, sobre todo económicamente. Y mira qué es lo que está pasando actualmente. Actualmente es como que se está revictimizando a estos afectados porque exigen pruebas y más pruebas que no pueden llenar estos requisitos, ¿no? En ese sentido, de todas estas personas, son como 200 o 300 personas que sí han calificado, el resto no. Me gustaría saber cuál sería tu sugerencia para poder, digamos, reparar estos daños o apoyar a estas personas que están haciendo esta solicitud justa. Muchas gracias. Bueno, qué bueno la pregunta que me hace la señora Peckerman de Argentina. Yo dije algo que me contradice casi como abogado, porque como abogado a nosotros nos enseñan que en el derecho internacional de los derechos humanos solo los estados violan los derechos humanos. En el ámbito internacional es un acto de estado, son los funcionarios los que cometen el acto, y por lo tanto el Estado tiene responsabilidad de lo que hacen sus funcionarios. Eso se llama responsabilidad objetiva del Estado. En otras palabras, el Estado responde porque eligió mal al funcionario, no era el médico, no era adecuado, el policía era, el maestro era un pederasta, etc. Es decir, el policía no tenía las condiciones para manejar un arma ni la fuerza. La otra culpa es culpa invigilando, es decir, el Estado tiene que vigilar lo que hacen sus funcionarios. Entonces, en un primer nivel, yo coincido contigo de que la responsabilidad es acto de Estado. Puede llamarse terrorismo de Estado cuando es sistemático, pero también hay violaciones específicas, debido proceso, omisión de políticas públicas. Esa es la responsabilidad primaria del Estado. Pero ya estamos avanzando a otro estadio. Digamos, cuando la violencia se genera por grupos irregulares y ya no del Estado. Hablo de grupos paramilitares, hablo, ¿por qué no?, de grupos guerrilleros, y entonces ya se ha condenado a estados, por ejemplo, Colombia, por masacres cometidos por no funcionarios del Estado. Eso es lo que se llama el funcionario de hecho. El funcionario de hecho es cuando el Estado se tapa la venda de los ojos para que existan grupos irregulares que tienen que ver con el tema de la seguridad, etcétera, etcétera, y como para alentar o para procurar o criminalizar o combatir cualquier causa que le moleste. Entonces, el Estado también responde por actos de esos particulares. ¿Me explico? Y eso es llevado a un nivel ya distinto, que es a la Corte Penal Internacional. En la Corte Penal Internacional ya no se condena a estados. En la Corte Penal Internacional se condena a personas, hayan sido funcionarios o no. Por ejemplo, se puede condenar a criminales de guerra, aunque no tengan que ver nada con el Estado. Pueden ser paramilitares, pueden ser guerrilla, puede ser cualquier movimiento que haya participado en un conflicto masivo de violencia. Entonces, el Estado tiene su responsabilidad, pero también ya los particulares, aunque no sean funcionarios públicos, pueden ser condenados por delitos de lesa humanidad que no prescriben, además, y eso es muy importante, y los delitos de lesa humanidad ya serían tortura siempre y cuando sea sistemática, no aislada, desapariciones forzadas sistemáticas, no aisladas, masacres, genocidios y crímenes de guerra. Entonces, estamos entrando a un nuevo estadio de responsabilidad de particulares por violación de derechos humanos ya en un ámbito penal internacional. Y cuando yo les hablo, y tal vez use la palabra absurdo, es referirme un poquito a una responsabilidad empresarial. Hay una tendencia, y en Naciones Unidas hasta hace poco, hace un mes, en junio, se aprobó una resolución del Consejo de Derechos Humanos que habla sobre la responsabilidad de las transnacionales por violaciones de derechos humanos. Y esto es muy importante. Si bien las transnacionales no son sujetos de derecho internacional y no se les puede condenar específicamente por violación de derechos humanos,
ya se está desarrollando una tendencia de responsabilidad, de ética, para que estas empresas tengan una responsabilidad más específica, que creen códigos de conducta, que se pueda generar responsabilidad y sanciones comerciales, etc. Estamos hablando de contaminación al medio ambiente, estamos hablando de empresas, por ejemplo, la que Felipe hablaba de Guatemala. ¿Qué pasa si violan los derechos de los pueblos indígenas, si no hacen una consulta previa? A eso es a lo que me refiero. Es decir, no podemos seguir encasillando los derechos humanos solo como responsabilidad del Estado. Para la pregunta de la compañera de Bolivia, mire, esto hay que verlo desde dos maneras: el tema de la responsabilidad de las reparaciones de las víctimas durante la dictadura o de un conflicto armado. Primero, se puede ver desde el ámbito político. Por ejemplo, en Colombia, como parte del conflicto armado, recién se aprobó una ley muy interesante, una ley sobre reparaciones a víctimas de la violencia. Aparentemente los problemas de implementación van a ser mayúsculos, porque el presupuesto que se ocupa para indemnizar y reparar en Colombia no es estático, es decir, siguen habiendo personas que se están victimizando constantemente, etc. Pero eso fue una decisión política, crear esa ley, y tampoco la panacea de todos los problemas, por cierto. En el caso de Bolivia, partamos de lo siguiente: olvidémonos de pactos políticos. Digamos, ¿qué se puede hacer para que una persona o estas familias se organicen y puedan reclamar una reparación por la dictadura? Y esto es muy importante. La responsabilidad del Estado no es del gobierno de turno. El Estado es una figura jurídica que permanece en el tiempo. Quiere decir que las violaciones de derechos humanos dentro de la dictadura tienen que ser reparadas por el gobierno que sea o el que corresponda en el futuro. Le voy a poner un ejemplo. En las desapariciones de Honduras, el presidente Carlos Roberto Reina fue juez de la Corte Interamericana y fue parte del que dictó la sentencia condenando a su país por desapariciones. Y por esas casualidades o causalidades de la vida, más bien, fue en el gobierno de Carlos Roberto Reina donde a él le tocó reparar por las desapariciones forzadas de personas. O sea, en otras palabras, lo que le quiero explicar es que no importan los gobiernos que hayan cometido la violación. Quiere decir que sí debe existir la posibilidad de que estas personas, de acuerdo al derecho interno, y si no existen los recursos en el derecho interno, puedan ir ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos a pedir, primero, derecho a la verdad. Yo creo que eso es muy importante. La reparación es importante, pero la mejor forma de reparación es saber la verdad. Entonces, yo creo que esa es la estrategia. Saber la verdad, qué fue lo que pasó con tantas personas. Se hizo una comisión, usted lo sabe, se hizo un informe, pero no muy sólido. El proceso transicional en Bolivia es el más deficiente de todos los que se han hecho en la región, pero los informes de la verdad no son definitivos, ni son ordinarios, ni es la solución. Ayudan, y es más que todo una decisión política. No se le puede cercenar el derecho a estas víctimas y a estos familiares a pedir justicia. Si los delitos que se acusan son de lesa humanidad y no prescriben, y hay desapariciones forzadas de personas, etc., ustedes o sus organizaciones deben agotar los recursos internos. Si esos recursos existen o no existen, o son insuficientes, o hay retardo injustificado en el proceso, etc., ustedes pueden llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya como un caso colectivo. Y ya eso empieza un proceso ante la Corte, pero la Comisión, y después eventualmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En otras palabras, sí existen posibilidades de generar, independientemente de que haya o no voluntad política, para hacer comisiones de la verdad, informes de la verdad, etc. Te agradecemos, Víctor, con esta conferencia que nos has brindado. Han sido varias ideas, reflexiones. Seguramente vamos a estar comentando tu presentación a lo largo de la semana.
Te agradecemos mucho esta videoconferencia. Nos estaremos volviendo a contactar mañana. ¿Así? ¿Quedamos para el día de mañana? Sí. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, por escucharme, por las limitaciones tecnológicas, ahí los chiquillos míos entrando y todo eso, por la falta de profesionalidad mía, pero los insto a que piensen mucho en el diálogo social y que tengamos en el futuro a psicólogos sociales en el poder. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.